Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una misión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es lunes 13 de octubre del año 2025 y ahora mismo son las 19 horas y 51 minutos. Temperaturas: en Asunción tenemos 21 grados, en Ciudad del Este 21 grados, en Encarnación 20 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 26 grados. Bueno, el 13 de octubre de 1307 fue la primera operación coordinada de inteligencia entre varios países para liquidar a los templarios. Pero bueno, esa no es la historia que hoy vamos a desarrollar en nuestro programa. Pero son 718 años, ¿ok? Eh, pero es un lindo tema para desarrollar en otro momento. Nosotros vamos a nuestros temas caseros. Caseros y no tan caseros ya, por la envergadura que va tomando. A ver, lo que ocurrió hoy en Egipto es importante, categóricamente que sí. Todo proceso de paz es importante y quien diga lo contrario no está bien de la cabeza. O sea, así nomás de sencillo es. Evidentemente que bregar por la paz, conseguir la paz es importante y punto a favor por Donald Trump, punto a favor. Se le pueden cuestionar otros temas, pero en este tema, si es que se consigue una paz duradera, chapó por Donald Trump. No sé si aún así va a conseguir el Premio Nobel de la Paz. Yo creo que sí, por la envergadura de lo que significa la paz en el Medio Oriente y sobre todo entre los palestinos y los israelíes, entre los gazatíes y los israelíes. Pero es importante lo que ya se logró hoy. Y lo que ya logró hoy son hechos concretos. La liberación de todos los secuestrados el 7 de octubre del año 2023, de todos los secuestrados por los terroristas de Hamas en territorio israelí. Acuérdense lo que fue la masacre del 7 de octubre del 2023. Ahora, también es importante poner y sopesar todo lo que va a venir a partir de ahora. Y lo primero que estuvimos viendo es que se militarizó toda la zona de Gaza, se le desplazaron a todos los civiles y literalmente se destruyó toda Gaza. En un, según la, según qué organismo uno tome como parámetro, hablan de un 70, 80 o 90%. De todos modos, nosotros hoy tenemos acceso a las fotos y a los videos, a las imágenes satelitales, a las imágenes de drones, y vemos que fue una devastación lo que ocurrió en Gaza. 60.000 muertos o más y 170.000 heridos. Es terrorífico en estos 2 años. Entrar, yo creo que ni vale hoy la pena comenzar a cuestionar quién empezó, quién no empezó, que esto lo otro, porque en este capítulo podemos establecer bien quién empezó, pero para empezar este capítulo resulta que parece que es como una especie de transporte del libro de contabilidad que seguro va a venir de otra hoja, de otro libro y así sucesivamente y no vamos a terminar el programa. Pero sí, este capítulo en particular que llevó a esta guerra en la que lastimosamente como siempre la parte más golpeada siempre son los civiles y que se cobró la vida de 60.000 personas, cierto, entre ellos hubieron terroristas, pero también hubieron muchísimos civiles muertos. Y una zona totalmente devastada.
Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Punto. Terminó. O sea, yo no quiero entrar a politizar, estar a favor de uno o estar en contra de otro, lo que sea. No. Porque hay cuestiones elementales. Nadie puede estar a favor de la masacre que ocurrió en contra del pueblo israelí en su territorio el 7 de octubre del 2023. Así como nadie puede estar a favor de consentir el devastamiento, la pulverización de, no sé cómo llamarle, ciudadano, de todo un pueblo, de todo lo que es Gaza, porque literalmente está arrasada. ¿Ok? Ahora hablan de construcción, ya también hablan de negociados, ya también hablan de que Trump estaría interesado en ciertas tierras ahí. O sea, si realmente esa es la única motivación que tiene el Trump, entonces tiene una visión muy miope, porque la zona es un polvorín y va a seguir siendo un polvorín si es que no se encamina hacia una verdadera paz duradera en la zona. Hay diferentes países que dicen de que esta primera fase va a funcionar, probablemente la segunda va a funcionar, no sabemos si las siguientes, porque dicen que nos está atacando el fondo de la cuestión. Y probablemente el fondo de la cuestión, les guste o no, más tarde o más temprano, y va a venir por el tema de los dos estados. O sea, yo sé que a muchos no les gusta, o a muchos sí, pero tampoco es un tema que nosotros dominamos al dedillo lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo, ¿verdad? Creo que 140 países de 180 ya votaron para el tema de que se cree el Estado palestino. Y no sé si se creará o no, pero de todos modos existe ya una autoridad palestina. De todos modos existe una devolución de una parte del territorio, creo que es casi el 50% que están devolviendo ahora los militares israelíes. Y estamos viendo una zona totalmente devastada, pulverizada, destrozada, destruida, que también habla de que tampoco ya no era una cuestión de operaciones militares quirúrgicas, como mencionaba Netanyahu, sino que literalmente devastó todo lo que encontró a su paso. Y eso también hay que mencionar. Espero que no me sancionen en mi canal simplemente por mencionar lo que objetivamente uno ve y lo que objetivamente uno menciona. Ni a favor de uno, ni en contra de uno, ni a favor del otro, ni en contra del otro. Y yo creo que es la postura que todos los ciudadanos del mundo tenemos que tener para que exista una paz duradera entre vecinos y entre primos encima, como son los israelíes, los judíos, los árabes, los musulmanes, no sé cómo llamarlo, porque hay toda una ensalada ahí que no es tan sencillo nomás de exponer. Pero bueno, el paso que se dio hoy es trascendental. Chapó por Donald Trump. Ojalá se vayan cumpliendo las siguientes etapas y ojalá realmente esto se pueda consolidar. Los países que estuvieron detrás con Estados Unidos, estamos hablando de Qatar, Egipto y Turquía. Un jugador importantísimo en lo que es Europa, en lo que es Asia, en lo que es Medio Oriente. Categóricamente, los turcos son unos actores de primer nivel, no solamente en este conflicto, sino en varios conflictos. Esa es una realidad que también hay que reconocer. ¿Ok? Bueno, dicho esto, también hay que exponer como un hecho inédito y que nos tomó de sorpresa a muchos paraguayos, o a la mayoría por lo menos,
el tema de encontrarle ahí a Santiago Peña como, no sé qué sería, un invitado especial para que vea la firma del acuerdo, porque creo que el acuerdo lo firman entre las partes y entre los países que estuvieron negociando, básicamente los países que les mencioné, más lo que sería Hamas o la autoridad palestina, más lo que tienen que ver con el gobierno israelí. ¿Okay? Dicho esto, sí, estuvo ahí Santiago Peña. Un hecho sorpresivo, sorpresivo para los paraguayos. Importante, sí, desde el punto de vista histórico, categóricamente que sí, y desde el punto de vista de un logro personal particular de Santiago Peña, sí. Ahora, justamente parte del tema que quiero desarrollar. Lo que no me parece justo, lo que no me parece moralmente aceptable es que los paraguayos, o la mayoría de los paraguayos, para no decir casi su totalidad, probablemente exceptuando 100 personas o menos, no sabemos qué es lo que se negoció para que Paraguay esté ahí. Intuimos, olemos, percibimos, pero no sabemos. Y acá hay cuestiones que ya no pasan desapercibidas, ¿verdad? El tema del levantamiento o la exclusión de la lista de sancionados de la OFAC de Horacio Cartes y de sus empresas, el tema de del indulto, del perdón, de la exención que le dieron a Cartes de parte del Departamento de Estado para que se vaya a solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos si es que quiere, para que siga los trámites normales. ¿Ok? Evidentemente todo entra dentro de un paquete de negociaciones. La firma de Paraguay de un convenio, acuerdo, para recibir refugiados de Estados Unidos o refugiados que pidan refugio a Estados Unidos y que Estados Unidos nos derive directamente a nosotros o que nos envíen o que directamente nos traigan refugiados de otras partes del mundo, eso es lo que no queda claro. No quedó claro y no queda claro, y ese es un tema de hace meses que viene dando vuelta en la Cancillería, viene dando vuelta en lo que tiene que ver con Santiago Peña. Van a decir no, pero la Constitución Nacional dice que el presidente maneja las relaciones internacionales. Sí, dice eso, ¿eh? La Constitución, hay que decir, honestidad obliga, hay que decir que dice eso. ¿Me parece que está bien esa parte de la Constitución? No, no me parece que esté bien. Porque resulta que tener una sola persona en Paraguay el poder para tirar para un lado o para otro lado las relaciones internacionales del Paraguay es una locura que creo que ni a los estadounidenses se la habrá ocurrido. De hecho no, hasta cierto punto. Trump puede hacer muchas cosas hasta cierto punto y por un lapso de tiempo. Después sí o sí debe intervenir el Congreso estadounidense. Y acá se pone en tela de juicio ese artículo constitucional. Que después van a decir, bueno, listo, entonces tenemos que cambiar la Constitución Nacional, claro, y cambiar la Constitución Nacional y meter la reelección, meter esto, meter... Ok. Yo sí creo que hay cuestiones que se tienen que ir mejorando de la Constitución Nacional paraguaya, sí. Creo que estamos preparados para alguna enmienda o para alguna reforma constitucional, creo que no. Cartes mismo nos demostró en el 2017
de lo que son capaces de hacer para empotrarse en el poder. Y nada, tranquilamente nos demostraron que están dispuestos a meterle a quien sea a la cárcel y a matar a quien sea. Ok. Y yo creo que eso no es bueno para Paraguay. Ahora, sí, evidentemente dentro de la lista, dentro del temario de listas a ser tocados en algún momento, cuando se tenga que revisar la Constitución Nacional, está el hecho de que no está bien que una sola persona tenga el poder para establecer relaciones o no relaciones con tal o cual país y para tranquilamente hacer a su santo antojo y paladar tratados, convenios o lo que sea. Porque si no, llegamos exactamente hoy al adefesio que es la República del Paraguay, en el cual resulta que el presidente de la República firma por su cabeza cosas que ni el Senado de la República del Paraguay ni el Congreso de la República del Paraguay sabe qué es lo que negoció Cartes o qué es lo que negoció Peña para el levantamiento de su sanción o para el perdón o para el indulto o para que le saquen de la lista de sancionados de la OFAC. ¿Ok? Dicho esto, o sea, si ni el Congreso sabe, mucho menos los paraguayos. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que tarde o temprano nos vamos a enterar. Porque tarde o temprano vamos a darnos cuenta de qué es lo que se negoció. Entonces, acá estamos como en una especie de lo que fue el acta de la traición de Itaipú. Acá estamos ante percepciones de lo que es un acta de la traición 2.0 del gobierno de Santiago Peña. Porque aunque Peña tenga hoy la lapicera, constitucionalmente hablando, por un mal diseño de la Constitución, en la cual una sola persona puede hacer y deshacer la República del Paraguay de cara para el exterior, resulta que no es menos cierto que ese funcionario público, que es Santiago Peña, tiene la obligación de comentarles, de decirles, de compartir, de socializar y de informar al pueblo paraguayo de qué es lo que se negoció y en este caso qué es lo que se negoció de espaldas al pueblo paraguayo. Paréntesis. Milei se fue a pedirle auxilio a Trump. 20.000 millones de dólares. Todo el pueblo argentino sabe lo que Milei se fue a negociar con Trump. Sí, no, el tema de litio, el tema de uranio, el tema de tierras raras, etc. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que se fue a negociar Milei con Trump. ¿Le puede funcionar o no a Milei el acuerdo que hizo con Trump ahora en el salvataje de la cuestión económica del proyecto, del plan de Milei? Que el plan económico de Milei está teniendo tropezones, pero por cuestiones políticas de Milei. Nadie le obligó a Milei para que meta narcotraficantes en su lista para diputados de la provincia de Buenos Aires, ni para que tenga en su lista a otra narcotraficante que estuvo, creo que presa en Estados Unidos por llevar 400 kilos de cocaína y que no puede ingresar a territorio estadounidense, a no ser que le permita a Trump, que vemos que tranquilamente le permite a quien sea o a quien él quiera, temporalmente, porque todo es por perdón y por indulto. Exactamente como les expliqué la vez pasada. De una lapicera salen, de una lapicera entran. Pero el fondo de la cuestión subyace. ¿Ok? Entonces, a lo que quiero llegar nomás. ¿Milei se fue a negociar algo con Trump? Sí. Inmediatamente el pueblo argentino supo qué es lo que negoció Milei con Trump. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo. Le van a pasar la factura políticamente a Milei
si es que no están de acuerdo con lo que negoció, etcétera. Pero nosotros no sabemos qué es lo que se estuvo negociando desde hace 10 meses con Trump. Se negociaron el tema de los refugiados, no sabemos si del Medio Oriente, del Tren de Aragua, venezolano, no sé, no sabemos. Narcos mexicanos, no sabemos qué es lo que se negoció hasta hoy. Se negoció el tema de la hidrovía, que es fundamental, que era una pulseada que tenían entre los chinos y los estadounidenses en territorio paraguayo. Porque esa era una pulseada entre los chinos y los estadounidenses. Esa es una realidad. Ya se sabía. Está bien, los chinos estaban mirando económicamente, los estadounidenses también. Pero digo nomás, se les explica a la ciudadanía que resulta que el territorio paraguayo es objeto de una pulseada de las potencias del mundo. Porque Estados Unidos es una potencia, categóricamente que sí. Pero China también es una potencia. Entonces, es bueno que los paraguayos sepan y estén informados qué es lo que sucede en nuestro territorio. Qué es lo que sucede en nuestro país. Acá tenemos, porque si no tenemos una situación, fíjense la situación que tenemos, ya expliqué la vez pasada, pero comento de vuelta. O si no tenemos inconsistencias, incongruencias, hipocresías, cinismos de parte de los cartistas, que de hecho no tienen acostumbrado, ¿verdad? Pero porque resulta que, y yo levanté para que no digan que saqué de la nada, el mismo Peña hablaba de explorar relaciones internacionales, de abrirse al mundo, de ir a tocar la puerta del gigante asiático por China. Eso lo decía en campaña electoral, inclusive después de haber asumido. Resulta que Santiago Peña reabrió las relaciones internacionales que se habían cerrado con Venezuela y meses después tuvo que cerrar de vuelta. Había mantenido conversaciones incluso con Maduro. Meses después tuvo que dejar de atenderle el teléfono. Entonces, voy nomás a lo siguiente, señores. Se habla mucho de boca para afuera, Se gargantea mucho de la soberanía paraguaya, de la paraguayidad, de los principios, de los valores, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Se habla mucho de la no injerencia en asuntos internos paraguayos. ¿Ok? Se habla mucho también de... ¿Cómo es el tema este? De la no intromisión, de la autodeterminación de los pueblos. Se habló mucho en la campaña, pero ¿quiénes tocaron ese tema? Los cartistas. El discurso de Peña era ese, en contra de los estadounidenses, porque los cartistas estaban enojados porque resulta que los estadounidenses le castigaron y le sancionaron a Cartes por corrupto, por significativamente corrupto. Y hoy resulta que son esos mismos cartistas los que se fueron a doblar el espinazo y a arrastrarse como cucarachas ante los estadounidenses para que le den un perdón a su líder, Cartes. Y esto que podría decirse por parte de mis haters, por parte de su granja de troles, no, ya otra vez están enojados, están pichados, gargantean. No. Vamos simplemente a una cuestión. Y pueden chequearlo ustedes, ¿eh? Vamos simplemente a una cuestión. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América, que sí tiene peso, así como le trajeron a Marco Rubio cuando era senador y compañía. Hoy tenemos 3 senadores de peso en Estados Unidos
James Shaheen, Elizabeth Warren, Tim Kaine, que hicieron una declaración muy importante, donde hablan de todo un poco y me dan la razón sobre un tema que yo abordé acá en este programa, en este podcast, que tiene que ver con el futuro de la ley Magnitsky si Trump comienza a utilizar políticamente esa ley Magnitsky. Por eso, uno hablaba de la institucionalidad del gobierno estadounidense y uno decía, bueno, listo, no se van a atrever, que esto es lo otro, mira, hay todo un trámite. Claro, le encontraron la vuelta. Y ya expliqué la vez pasada, Cartes no fue declarado inocente. Cartes no es que se le investigó y se vio de que había sido de que fue injustamente sancionado. No. Políticamente se le decidió dar un indulto y un perdón. Y políticamente se le decidió sacarle temporalmente de la lista de sancionados de la OFAC. Y ya no lo digo yo. Hoy lo dicen senadores de fuste, senadores de peso en Estados Unidos. Tim Kaine creo que era el candidato a vice de Kamala, ¿verdad? O sea, acá estamos hablando de senadores de peso. Y fíjense una parte, les quiero mencionar. Con nombre y apellido dicen, ¿eh? Porque tocan en general la ley Magnitsky y tocan tres aspectos de la ley Magnitsky. Uno de los aspectos tiene que ver con Horacio Cartes. ¿Ok? En la parte que tiene que ver con Cartes, estos senadores estadounidenses le cuestionan a Donald Trump el hecho que esté usando políticamente la ley Magnitsky, cuya concepción era otra, no para utilizarlo como una moneda de cambio de algo. Y la declaración más importante que dicen hoy los senadores estadounidenses es que al ignorar, palabras exactas, al ignorar la corrupción documentada del expresidente Cartes, quien según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos participó en tramas de corrupción, la administración Trump está politizando una vez más las sanciones de la ley Magnitsky para su beneficio propio, para su beneficio político propio de Trump, dice. O sea, es muy fuerte esto. Y yo mencionaba, ya cuando había ruido del tema de las negociaciones que estaba teniendo Cartes a nivel de Estados Unidos, a nivel de Netanyahu, a nivel de Israel, a nivel de Taiwán y a nivel de Estados Unidos, resulta que yo mencionaba que el mismo Estados Unidos es el que va a quedar mal parado con esto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos acaba de usar la ley Magnitsky, o sea, la administración Trump usó la misma ley Magnitsky para designarle significativamente corrupta a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy tranquilamente ella se va a hacer nomás decir, no, yo también soy un ejemplo del abuso de la política imperialista de los estadounidenses. Van a darse cuenta. Digo para que los argentinos tengan en cuenta esa variable. Y acá quien se devalúa es Estados Unidos. Con esto, estos tres senadores estadounidenses, James Shaheen, Elizabeth Warren y Tim Kaine, mencionan otro caso, que es cierto. La sanción que acaban de darle, la administración Trump, que acaba de darle a
Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal Brasilero, y a su esposa. Entonces, ¿cómo queda? Y resulta que hoy poco favor le hace, si le querían ayudar a los bolsonaristas al respecto, porque acá le dan a los partidarios de Lula, le dan el argumento por el cual vienen resistiendo ellos las sanciones económicas que le impuso Donald Trump a Brasil y que se la está bancando Lula. Y Lula dijo, no, esto es un tema político. Entonces, se está armando un berenjenal al cohete, o Donald Trump está armando un berenjenal al cohete, que yo no sé que si en lugar de sumar va a terminar restando. ¿Ok? Entonces, hoy estos senadores estadounidenses, que no son como los senadores de acá, Pelelincho, o sea, tipo Jatar Fernández, o que no son tipo, ¿cómo se llama? Chaqueñito, o ese tipo de cosas. O no, Yaminal, ¿ok? ¿Tienen los suyos también? Sí, tienen sus corruptos. Bob Menéndez, me van a sacar. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia? Bob Menéndez está en la cárcel. Acá yo no le veo a ningún senador en la cárcel. Érico Galeano tiene que estar en la cárcel, está sentado ahí, metidísimo en un tremendo caso de narcotráfico, está sentado ahí. Lalo Gómez estaba sentado ahí, en diputados, en el Congreso Nacional. Y resulta que tenía a montones, ahora salen, no, resulta que 900 kilos por semana, lo parece que estaban operando. Una locura. Y nadie sabía, wow, pero nos estamos yendo por las ramas. Simplemente quiero poner nomás en perspectiva que hablar de senadores estadounidenses no es hablar de senadores paraguayos o de diputados paraguayos. Estamos hablando de gente de peso. Y si me quieren sacar el caso de Bob Menéndez, que era un corrupto, sí, señores, les doy, era un corrupto, pero está en la cárcel. Para que se den cuenta que las instituciones, bien o mal, sí funcionan en Estados Unidos. Muy a diferencia de lo que está ocurriendo acá, con un fiscal general del Estado tembleque y endeble, beodo, profesor doctor Emiliano Rolón, que no se anima a iniciar investigaciones penales a Santiago Peña en función de todos los casos de corrupción, que ya no sé si vale la pena comenzar a enumerar como ya enumeré varias veces, porque se nos pasa el tiempo simplemente en enumerar. Entonces por eso nomás rescindo. Pero podemos tocar los casos más importantes: la mansión de Samber, los fondos públicos y los fondos de los jubilados de IPS en el grupo empresarial Bueno, los sobres, los pupitres de oro, los aviones tucanos, podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, quiero resumir nomás. Entonces, ¿hay suficientes temas para echarlo a patadas a Santiago Peña de la presidencia de la República? Sí. Y hoy me dan la razón una vez más, porque no es nomás, no, pero resulta que quién va a venir y cómo va a venir. No, 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 tenemos que estar acostumbrados a echar a presidentes, porque es normal. Los presidentes corruptos tienen que ser echados a patadas. Así como los peruanos le acaban de echar a Dina Boluarte. Así como hoy el Senado de Madagascar hoy le destituyó a su presidente y no pasa nada por juicio político. Y asumió otra persona. Ni siquiera no sé cómo mencionar su nombre. Richard Ravalomanana o algo así. Es a quien le echaron. Y asumió André Drenmanjai o Jai. ¿Ok? Pero traigo nomás a colación esto porque resulta que hoy todas las informaciones que tienen que ver con destituciones de presidentes parece filtrado por la prensa cartista.
y los periodistas corruptos y mercenarios que hoy están al servicio de Cartes, como Enrique Vargas Peña, Carlos Gómez y otros tantos que se van sumando. Entonces, no, resulta que no. ¿Por qué no se le puede echar a presidentes corruptos? En la Constitución Nacional dice. O sea, rescatan la parte de la Constitución Nacional cuando les gusta y cuando no les gusta, archivan. A mí no me gusta lo que dice la Constitución Nacional, que una sola persona tenga el poder en una lapicera para mantener relaciones diplomáticas o no diplomáticas o romper relaciones con quien sea. No debería ser así. Porque si no, tarde o temprano, va a venir un presidente que les guste o no a ustedes y va a decir, ¿sabe qué? Rompo relaciones con quien sea. Con Israel. Rompo relaciones con Israel. Y voy a tener relaciones con China. Y dejo de tener relaciones con Estados Unidos. O sea, ¿se dan cuenta la barbaridad que dice nuestra Constitución Nacional? Que no sé, se le habrá pasado a los convencionales, qué sé yo, a los constituyentes, perdón. Se le habrá pasado a los constituyentes. No sé. Pero una locura. O sea, una sola persona se dan cuenta. Y encima estamos hablando de que hoy las relaciones exteriores de la República del Paraguay están en manos de un corrupto. Santiago Peña es un corrupto. Y él resulta que tiene el poder de la lapicera para ir a negociar no sabemos qué cosa. Nos imaginamos la hidrovía, refugiados no sabemos de dónde. Más no sé qué, tierras raras, más bases, más... o sea, ¿cuál es el problema para que el pueblo paraguayo sepa lo que se está negociando en nombre del pueblo paraguayo? Ese nomás es el punto. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún inconveniente para que el pueblo paraguayo sepa qué es lo que su primer funcionario público, PAGI Ina, primer mandatario de la nación, se va a negociar en nombre del pueblo paraguayo? Porque ese que está negociando es un corrupto y tiene el poder en una lapicera para hacer y deshacer el futuro de nuestras generaciones venideras. Esa nomás es. Eso nomás es. Eso nomás es. Es una locura. Es una locura lo que estamos viendo. O sea, genial. Hay que aplaudir todo lo que tenga que ver con la paz. Pero no sabemos a qué precio Paraguay está ahí como invitado o convidado de piedra. ¿Qué entregamos? ¿Qué hicimos? Resulta que Estados Unidos nos obliga a que tengamos una adhesión incondicional a Israel. Pero el mismo Estados Unidos nos está obligando para que recibamos como refugiados a los enemigos de Israel acá en Paraguay. No sé. Van, si estás especulando. No sé. El presidente es el que tiene que dar las explicaciones, pero no lo hace, no lo da. Entonces, ese juego perverso en el cual, tipo los hurreros cartistas, ¿y dónde está la prueba? ¿Y dónde está la prueba? Claro, si no se investiga no va a haber pruebas. Si los órganos jurisdiccionales no hacen un carajo, ¿cómo va a existir la prueba? O resulta que ahora los ciudadanos también tenemos que hacer el papel de fiscales ad honorem, de policías ad honorem, de investigadores privados ad honorem, de detectives privados ad honorem. Y ahora también tenemos que ser espías ad honorem para saber qué es lo que se está negociando de espalda al pueblo paraguayo, usando y abusando de una disposición constitucional que dice, no, está bien, que el presidente tiene, pero no dice que tiene que mantenerlo en secreto. Entonces, tomamos la parte que nos interesa de la Constitución y la parte que no nos interesa hacemos la vista gorda. Eso nomás es lo que sucede acá. Acá, Santiago Peña tiene que ser echado constitucionalmente por un artículo de la Constitución Nacional, el artículo 225. El juicio político es permitido, no es un golpe de Estado. Golpe de Estado es cuando usan ustedes, y usaron 2 veces nuestros políticos,
Uno es con Cubas Grau y otro es con Fernando Lugo, donde sí fueron golpes de Estado. La motivación fue totalmente en función de golpe de Estado. ¿Quiénes le traicionaron a Lugo? Sus mismos compañeros políticos. ¿Con quiénes se aliaron? Con sus opositores, con sus contrincantes políticos, con los opositores que en ese momento eran los colorados. Claro que fue un golpe de Estado. Punto, terminó. Lo dije desde el primer momento. Y Lugo no es de mi ideología política. Lo mismo hicieron con Cubas Grau. Esa es la realidad, nos guste o no. Entonces, y hoy resulta que sí hay motivo suficiente para echarlo a Santiago Peña, pero no, ni se le investiga. Entonces, ¿podemos ser más cipayos? ¿Podemos ser más legionarios? ¿Más lacayos? ¿Más vendepatrias? ¿Más traidores a la patria de lo que están siendo estos cartistas? Resulta que ellos y yo en su momento, claro que nos pasamos criticando el rol de los ONGeros. No, que traen productos enlatados, que traen ideologías extranjeras, que traen filosofía extranjera, que traen doctrina extranjera. Sí, claro. Pero ¿y qué están haciendo hoy los cartistas? Diciendo asquerosamente, no, que no se hable más de nada que tenga que ver con China. Es más, China hoy es mala palabra. Y dice hoy, no me acuerdo quién es el Natalicio Chase, no, se le echa Mesa, no sé ni quién es Mesa, porque resulta que él quiere tener relaciones con China. Y no es nuestro, no va con la filosofía del Partido Colorado, dice. Señor Natalicio Chase, hace 2 años atrás, 2 años y medio atrás, tu candidato a presidente, Santiago Peña, hablaba de tener relaciones diplomáticas con China. Eso que hoy mismo ustedes están prohibiendo y que quieren vender ante la ciudadanía, que no va con la política del Partido Colorado. Pero déjense de joder, señores. O sea, ustedes están jugando con el intelecto de la ciudadanía paraguaya. Ustedes creen que los ciudadanos seguimos comiendo vidrio y ya no es así. Acá los charlatanes son ustedes. Hablaron de tener relaciones diplomáticas con China en la campaña electoral simplemente para que los estadounidenses le permitan a ustedes que puedan doblar el espinazo, que puedan ponerse de cuclillas y que puedan arrastrarse como cucarachas. Y eso es lo que están haciendo hoy. Pero ustedes pueden hacerlo. El tema es que le están llevando a 6 millones de paraguayos a algo que 5.999.900 no sabemos qué es. Ustedes cocinaron. Y eso me parece que no es democrático. Me parece que no es constitucional. Ni los senadores ni los diputados saben qué es lo que se negoció. Entonces, cuando les conviene, dicen, no, las relaciones internacionales maneja el presidente. Pero la Constitución Nacional también dice que por el artículo 225 se le puede echar a patadas a un presidente corrupto. Y Santiago Peña es un presidente corrupto. De hecho, no es presidente, es un títere corrupto. Es un pelele corrupto. Eso es lo que pasa cuando se le pone a un títere que simplemente cumple órdenes de un lado para otro y hoy no sabemos qué es lo que se negoció. Entonces, fíjense lo que es grave lo que está sucediendo en Estados Unidos y que nos repercute a nosotros porque nos toman como ejemplo. Los senadores estadounidenses, Jane Shaheen, Elizabeth Warren y Tim Kaine, le cuestionan a Trump el uso político de la ley Magnitsky y dicen de que existen documentaciones de corrupción de Cartes y que él políticamente le dio un perdón, que es lo que yo dije.
Existen documentaciones de la corrupción. Eso es lo que dije. Y esto le desdice a todito su lorito abogado que se pasaron diciendo, no, que se levantó. Jamás se levantó nada. Acá está. Y está en el portal del Departamento del Senado de los Estados Unidos. Está en el portal de senadores, de la Cámara de Senadores, no sé cómo se llamará, de los senadores de Estados Unidos. Está. Al ignorar corrupción documentada del expresidente Cartes. Lo dicen acá los senadores. Y si me quieren decir, ay no, pero son senadores nomás. Y lo mismo hicieron ustedes acá cuando le trajeron a Rubio. Ah no, y se posaron todos. Rubio era senador nomás también. Ojo al piojo. Porque es lo que dije la vez pasada también. Estamos entrando en un tole-tole internacional por un problema doméstico que no supimos manejar los paraguayos, y resulta que ahora vamos a entrar en contiendas internas de los israelíes, en contiendas del Medio Oriente, en contiendas internas de Taiwán, en contiendas regionales de China, la segunda potencia del mundo, les guste o no, o me guste o no también, pero es la segunda potencia del mundo. Y resulta que ahora vamos a entrar también en las internas de la primera potencia del mundo. Entonces, no, ahora los colorados van a ser republicanos y la oposición van a ser demócratas. Y puede que funcione, puede que no. El tema es que, señores, no podemos nosotros estar pendientes de las internas de otro país, porque con ese mismo criterio sube ahora un demócrata de vuelta y lo primero que va a hacer, le va a enviar en cana a Cartes. Entonces, estamos pendientes de los vaivenes internacionales, mientras que nuestro problema está acá. Nuestro problema somos nosotros. Los gobernantes tienen que gobernar Paraguay, estar pendientes de sus ciudadanos. Las autoridades nacionales tienen que estar pendientes de los ciudadanos paraguayos, no ir a chuparle la media a autoridades extranjeras, porque es exactamente lo mismo que ustedes les criticaron a los ONGeros. Leite, es lo mismo que le criticaste a los ONGeros lo que vos estás haciendo. Mas si no, pero yo soy ahora una autoridad. Pero es lo mismo, estás trayendo una política extranjera, estás trayendo una doctrina ideológica extranjera para imponer al Paraguay, que es lo mismo que se le estaba criticando a los progres, woke, LGBTI y compañía. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a entrar en la falacia del falso dilema. O rojo o azul, o negro o blanco. No, yo no creo que existan solamente dos caminos. Y el Paraguay tiene que hacer su propio camino. Pero acá estamos entrando en un tole-tole grosso a nivel internacional. Y ese tema que unos no nos enteremos hoy, que no sepamos hoy qué miércoles negoció Peña por instrucción de Cartes, pero tarde o temprano vamos a darnos cuenta, vamos a saber. Y les aseguro que no va a ser nada bueno para los paraguayos. Porque si fuese algo bueno para los paraguayos, a los cuatro vientos hubieran mencionado. Esa es la parte grosa de todo este tema. ¿Ustedes creen que si no era una buena noticia la negociación que se hizo con Estados Unidos, con Israel, con Taiwán? Si no era una noticia bomba, una noticia espectacular para los paraguayos. ¿Ustedes creen que iban a tener oculto la gente del gobierno, las autoridades nacionales? Hoy, sin embargo, tienen escondidas las negociaciones que llevaron adelante. ¿Pero por qué si es algo bueno para el Paraguay? Y porque evidentemente no será nada bueno para el Paraguay. A eso nomás quiero llegar. Bueno, nosotros volvemos en cualquier momento. Gracias por todo. Hasta luego.